Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, de lo privado a lo público. Diga conmigo, de lo privado a lo público. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 11. Vamos a abrir la palabra del Señor allí en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11 y vamos a darle lectura al verso 33. Cuando usted lo tenga, por favor, diga gloria a Dios. Lucas capítulo 11, verso 33. Amén. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. ¿Quiere leerlo usted? Léalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Fíjese qué hermosa expresión de la palabra del Señor en la cual nos deja ver claramente cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es que nuestra luz brille. Dios desea, amados hermanos, que nosotros seamos un factor de influencia y transformación en nuestra generación. Y es que hoy vivimos en una sociedad en la que para muchas personas la presión que la sociedad misma ejerce de forma constante respecto de las creencias, la moral, los valores y la religión que cada uno profesa, les lleva a llevar su práctica religiosa y a mantener sus convicciones que profesan como uno de los aspectos más privados de la vida. Mucha gente hoy no se atreve a expresar sus valores, no se atreve a expresar cuáles son sus principios morales o cuál es su religión. ¿Por qué? Porque la presión que la sociedad está ejerciendo en torno a estos es tal que prefieren mantenerlo como un asunto privado. En algunos casos, incluso hay creyentes que se retraen de su fe cuando son cuestionados acerca de esta. Y sabe, considero que hoy más que nunca es importante que como hijos de Dios nos demos cuenta que dicha actitud no beneficia al avance del reino de los cielos. ¿Recuerda la expresión del Señor Jesucristo cuando Él dijo que quien con Él no recoge, esparce? ¿Quien con Él no está en su contra? Si nosotros no estamos sumando al avance del reino de los cielos, amados hermanos, nosotros nos estamos oponiendo al avance del reino de los cielos. Y entiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales pareciera ser que el ser cristiano es motivo para ser ridicularizado, para ser bulleado, para ser avergonzado. Y yo creo que hoy necesitamos nosotros como hijos de Dios levantarnos con una visión renovada respecto de que tenemos un propósito en esta vida, y es la de dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En la Escritura encontramos el relato en el cual el apóstol Pedro es presionado por su entorno y la forma en la cual él resuelve salir de esa situación es desvinculándose de Cristo. Y esto nos deja ver con claridad el nivel de madurez y convicción que para este momento de la historia el apóstol Pedro tenía. Y es que para manifestarle a la gente que nos rodea cuáles son nuestras convicciones y cuál es nuestra profesión de fe, así como cuál es nuestro estándar moral, se requiere de valor y madurez. Ahora, yo le pregunto, si la gente en torno a ustedes les llega a preguntar, oye, ¿y tú qué religión eres? ¿Qué va a contestar usted? ¿Lo va a contestar con vergüenza? Como diciendo, pues, es que mis papás me obligaron.
¿Cómo va a responder usted? Yo no creo en la religión. Algunos cristianos llegan a expresarlo así y piensan, es que creo en una relación. Estamos viviendo bajo presión y muchos de nosotros como cristianos no estamos actuando con valor y mucho menos con madurez espiritual, porque estamos permitiendo que el entorno nos moldee y que el entorno sea el que determine nuestra conducta y nuestra acción. Y necesitamos, amados hermanos, brillar. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón. ¿Cuál es el propósito de encender una lámpara? Ponerla en lo alto. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que estén en casa. El problema de muchos de nosotros es que hemos venido al Señor, Él ha alumbrado nuestra vida, pero ahora la mantenemos en secreto, en lo privado, para que no se burlen de mí, para que no me empiecen a poner apodos, pastor. Me van a llamar Smithers, me van a decir el aleluya. Y podríamos mencionar muchas justificaciones en las que muchos cristianos hoy, de alguna manera, se excusan para no proclamar que Jesús es su Señor. No a todas las personas les gusta hablar de temas de religión. De hecho, en nuestra sociedad es bien conocido el dicho que dice: si quieres que no tengamos problemas, vamos a evitar hablando de política, religión y fútbol. Y la gente dice: yo para no entrar en controversias, yo para no generarme problemas con la gente, mejor ni me gusta el fútbol, ni creo en los políticos y no practico ninguna religión. Pero sabe, ni el político dio su vida por usted, ni al futbolista su preferencia le interesa. Pero en el caso de Jesús, Él sí dio su vida por nosotros. Y muchos de nosotros no estamos realmente comprometidos con el mensaje de la cruz y con la comisión que Él nos dejó. Si nosotros comenzáramos a hacer pública nuestra fe, nosotros podríamos convertirnos en una luz de esperanza para aquellas personas que nos rodeen, ya sea al nivel de nuestro hogar, al nivel de nuestro lugar de trabajo o con amistades y conocidos. Podríamos hacer la diferencia. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos era comparable a una medida de levadura que una mujer mezcló en una gran cantidad de harina? Pues tú eres esa medida de levadura, eres ese factor de cambio y transformación en una generación que no conoce de Dios y que no podemos detener nuestra acción hasta que todos conozcan de Jesús. Vivimos, amados hermanos, en el siglo donde los avances tecnológicos superan a todos los avances que a lo largo de la historia de la humanidad se dieron. Hoy tenemos comunicación satelital, tenemos redes sociales, tenemos muchas ventajas de las cuales no disponía el apóstol Pablo. ¿Y qué sucede? La iglesia está guardando silencio. Los cristianos no están proclamando que Jesucristo es su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque muchos cristianos en este tiempo se están avergonzando de ser cristianos. Pareciera que estamos viviendo en una sociedad en la que el cristianismo se ha vuelto algo obsoleto. Y sabe, hoy más que nunca deberíamos de tener claro en que el evangelio está vigente. Acompáñeme a ver lo que la escritura nos enseña allí en Filipenses capítulo 3. Mientras que encontramos la cita, yo sí creo que deberíamos de sentirnos orgullosos de ser cristianos. Creo con todo el corazón que no debería de existir un pueblo, una persona que se sintiera más orgullosa de practicar una religión que las personas que practican la religión cristiana. ¿Por qué?
Porque la religión cristiana, hablando del evangelio, es la única que nos da la capacidad para comprender las escrituras de forma tal que el corazón de Dios nos sea revelado de forma directa y personal. Es la única religión que nos da la oportunidad de tener un acercamiento a la tercera persona de la divinidad y conocerle de forma individual. Si usted practica la religión de los testigos de Jehová, usted no tiene posibilidad de vincularse con el Espíritu Santo. Usted no tiene posibilidad de relacionarse con Jesucristo. Si usted se inclina hacia la práctica de la religión popular, usted va a tener cientos de personajes que pueden ocupar la posición que Jesucristo y el Espíritu Santo deberían de ocupar en su vida. Y podríamos seguir mencionando muchas otras características de otras religiones, pero considero que hoy nosotros como pueblo del Señor no estamos valorando como deberíamos el ser cristianos. Lo estamos tomando como una práctica más. Y yo creo que estamos en un muy buen tiempo para volver al principio donde el ser cristiano para nosotros era motivo de orgullo. Filipenses capítulo 3, versos del 18 al 19. Fíjense lo que dice la Escritura. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos. Y escuchen, y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Hoy vivimos en medio de una generación que enaltece lo que debería de avergonzarles. Y nosotros, que tenemos la verdad, que tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, nos avergonzamos, nos retraemos cuando la gente comienza a cuestionarnos acerca de nuestra fe. Pedro hasta echó maldiciones para que no lo relacionaran con Cristo. Y muchos de nosotros no queremos que nos relacionen con Cristo porque conocemos nuestra conducta. Y entonces prefieres que tu lámpara esté escondida porque dices, no, pues voy a dar una mala impresión. En lugar de que nosotros optásemos por subir el estándar de nuestra vida y buscar agradar a Dios donde quiera que nosotros estuviéramos. Creo que hoy la iglesia debería de retomar con plena certeza la actitud de sentirse orgullosa por el hecho de que el Hijo unigénito de Dios vino al mundo a dar su vida por nosotros. Él vino a derramar su sangre por ti. ¿Y cómo estamos nosotros correspondiendo a ese amor, a esa gracia? ¿Avergonzándonos? ¿Ocultándonos? ¿Tratando de esconder el hecho de que somos cristianos? Mire, un alto porcentaje de creyentes se sienten incómodos al hablar de su fe y sus convicciones. La mayoría de estos no se dan cuenta que al actuar de esta forma están convirtiéndose en un obstáculo para que otros sean salvos. Las personas con las que tú convives, las personas con las que tú te relacionas, es probable que tú seas el medio para que ellos puedan conocer de Jesús. Pero si tú te callas, si tú te avergüenzas del Evangelio, pregunto, entonces ¿quién les va a hablar de Jesús? Mire lo que dice el profeta Isaías. Acompáñeme, Isaías capítulo 5. Hoy vivimos en un periodo complicado de la historia de la humanidad y nosotros deberíamos estar alerta como pueblo del Señor. Isaías capítulo 5, verso 20. Y dice la Escritura: ay de los que llaman a lo malo bueno
y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. De acuerdo a la expresión del profeta Isaías, hoy vivimos en una sociedad corrompida, en la que los valores y los principios de moralidad y buen comportamiento se han tornado relativos, en donde la gente llega a pensar, si algo es bueno para ti y con eso tú no molestas a nadie de forma directa, pues haz lo que tú quieras, sin darnos cuenta de que muchas de esas actitudes y formas de pensamiento que al hombre pecador agradan son ofensivas a los ojos de Dios. Y es ahí, amados hermanos, donde la iglesia no debería de guardar silencio, donde nosotros deberíamos de convertirnos en esos proclamadores de la verdad. Hemos sido constituidos por Dios como sacerdotes y no deberíamos callar ante la injusticia y el error. ¿Sabe que el pecado es un fallo en el blanco? ¿Es errar en el blanco? El blanco es el propósito de Dios, es la voluntad de Dios, y usted imagínese que es un tirador. Y entonces cuando usted dispara su flecha y esta no pega en el blanco, se dice que usted erró el blanco, usted pecó. Todos hemos pecado, por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, debemos de dar gracias a Dios que en Cristo hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido santificados y hemos sido llamados por Dios, amados hermanos, para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces necesitamos comprender que si somos ese pueblo que ha recibido de parte de Dios su palabra, nosotros deberíamos proclamarla con fidelidad. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas personas conocen más acerca de Dios gracias a usted? A veces nadie está conociendo más acerca de Dios a causa nuestra. Y eso debería de preocuparnos. ¿Por qué? Porque no estamos dando fruto. La gente hoy día tiene hambre y sed de Dios. Pero la iglesia está callada. ¿Por qué? Porque la iglesia se avergüenza del mensaje del evangelio. No nos atrevemos a compartirles del mensaje del evangelio a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque nos conocen. Porque saben cómo somos. Y nosotros decimos, ¿cómo les voy a compartir? Si saben cómo me comporto, si saben cómo hablo, si saben cómo realmente soy. Porque muchos cristianos llevan no solamente una doble vida, una en la iglesia y otra en su casa. Algunos llevan una triple, una cuádruple. Según el lugar donde están, se comportan. Y nosotros deberíamos de marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Y si hemos recibido de Dios su palabra, nosotros deberíamos proclamarla con fidelidad. No te estoy diciendo que tengas que convertirte en un erudito de las Escrituras, que sería algo deseable. Pero a veces, amados hermanos, ni lo más básico, ni lo más simple nos interesa compartir a otros del evangelio. ¿Cuándo van a conocer de Jesús esas personas que contigo se desenvuelven, se desarrollan o conviven? ¿Cuándo? Tus familiares. ¿Tú crees que tendríamos autoridad para decirle a la gente, vuélvete al Señor, sabiendo cuál está siendo nuestra conducta ante sus ojos? Porque algunos de nosotros no proclamamos el mensaje del evangelio porque sabemos que no tenemos cara para hablarles del evangelio. Y deberíamos
nuevamente reevaluar cómo está nuestra vida y cómo estamos caminando con el Señor. Vean lo que la Escritura nos enseña en Marcos capítulo 8, verso 38. Hoy nuestra sociedad está como declara el profeta Isaías. La gente a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y estamos viviendo un tiempo de dolor. La iglesia debería levantarse con autoridad para proclamar la verdad de Jesucristo. Marcos capítulo 8, verso 38. Y dice la Escritura así: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nosotros nos estamos avergonzando del mensaje del Evangelio, amados hermanos, no esperemos que el Señor nos reconozca cuando Él venga en su gloria por su iglesia. Tenemos que comprometernos de una forma más seria, de una forma más real, para convertirnos en esos proclamadores de la palabra del Señor. Hoy a la gente le encanta andar compartiendo sus opiniones, hablando de aquello que consideran que es bueno. Es más, pregúntale a las personas sobre algún remedio y sin ningún problema ni vergüenza te van a compartir su remedio. Ay, fíjese que me he sentido muy mal, siento que traigo anginas. A ver, denme un remedio para las anginas. ¿Quién se sabe uno? ¿Usted? ¿Cómo? Sábila asada en la garganta o en los pies. Y eso me va a ayudar. A ver, hermana. ¿Pastillas de qué? Orandín. Ah, ya, sí, claro, sí. Pero aparte de esas que son efectivas, ¿se sabe usted algún remedio? Tomate asado. Gárgaras de bicarbonato. ¿Qué más? Fíjese, estamos hablando de remedios y a ninguno de nosotros nos provoca vergüenza. Y algunos se oyen bien jalados de los cabellos, ¿no? Sí, la sábila asada en la planta del pie. ¿Y eso cómo me va a ayudar en la garganta si el problema está acá? Pero ayuda, dice, pero ayuda. La hermana tiene fe en la sábila. Pero no tenemos esa misma fe en el Evangelio. Los ves con problemas en sus matrimonios, los ves con problemas en su vida personal, los ves con depresión, con angustia, con tristeza. Es gente que no es feliz. ¿Y no les puedes dar un remedio para su vida miserable? Porque la vida sin Cristo es una vida miserable. No importa cuánta riqueza, cuánta abundancia o cuánta estabilidad aparentemente tengas. Tu vida está vacía porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y el pecado rompió esa relación y no hay nada que pueda llenar ese vacío en el corazón del hombre, solo Cristo. Me encantaría que así como le tenemos fe a los ajos, le tenemos fe a la sábila, al jitomate o a lo que usted quiera, le tuviéramos fe a Jesús. Porque Él es el remedio de Dios para la condición espiritual precaria en la que vive la gran mayoría de los seres humanos. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? Avergonzándonos. Vemos a una persona que está esclavizada al alcoholismo y en lugar de hablarle de Jesús, le estamos recomendando un grupo de AA. Vemos a una persona que está teniendo problemas en su matrimonio y ya le estamos dando la tarjetita del abogado que puede divorciarle por una cantidad muy baja de dinero. Estamos viendo cómo los hijos de muchas personas, de muchos matrimonios, se están perdiendo, se están extraviando y nosotros simplemente nos justificamos, ay, pues es que esta generación está bien mal.
no nos estamos comprometiendo con predicar, con compartir el mensaje del Evangelio. Dice el apóstol Marcos en su Evangelio, refiriéndose a las palabras que Jesús declaró: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. ¿Por qué nos avergonzamos de Jesús? Porque nos falta compromiso, nos falta madurez, nos falta realmente amor por el Señor. Lo hemos visto hasta ese momento como un medio. ¿Para qué? Para escapar de la ira de Dios, para escapar del infierno, para no quedarnos el día del rapto, porque uy, cuánto miedo nos da, ¿verdad? Ese día que vendrá como ladrón y nos vamos a quedar, uy, te has quedado atrás. Ay. Sí, suena terrible, pero es más terrible que el día de mañana puedas morir y no tienes tu vida segura. Hoy deberíamos de comprometernos más con proclamar el mensaje del Evangelio y ser luz para aquellas personas que nos rodean. El profeta Jeremías decía algo que es bien interesante. Mire, vamos a Jeremías capítulo 23, verso 28. Y dice el profeta Jeremías así, siendo Dios hablando a través de él, y dice: el profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano?, afirma el Señor. Si usted tiene un consejo para alguien, dígaselo, está bien, no hay ningún problema. Pero si usted tiene el conocimiento bíblico que puede alumbrar su vida, ¿qué cree que le haría mejor? El que lo guiemos a los pies de Cristo, ¿no? El que le hablemos de parte del Señor. Ahora, sobre la iglesia reposa una gran responsabilidad de la cual pocas veces se habla. Y usted y yo, a los ojos de Dios, tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación es una alerta para los que están sin Cristo. ¿Qué hace usted cuando escucha la alarma sísmica? Empieza a sonar. En esta zona sí suena. Allá por donde su servidor vive ni sirve o ya se la robaron. Pero ¿qué hace usted cuando escucha la alarma? Se alertan y después ¿qué hacen? Si hay gente con ustedes, van, les despiertan o gritan: ¡va a temblar! Y de donde sea, ya saben qué hacer. ¿Qué es ese sonido? Una alerta. El mensaje del Evangelio es una alerta para un mundo que vive sin Cristo. Vean lo que dice la Escritura, Ezequiel capítulo 33. Pocas veces enfatizamos este nivel de responsabilidad que como hijos de Dios tenemos para hablarle al mundo sobre la urgente necesidad que tiene de volverse al Señor. Ay, pastor, es que yo les he llegado a predicar y lo único que recibo son insultos. Gózate, porque dice la Escritura que grande es tu recompensa. Así trataban a los profetas en el tiempo de Cristo y antes. Si a Jesús lo insultaron, lo persiguieron, lo mataron, ¿por qué queremos nosotros que a cualquiera al que le predicamos el mensaje del Evangelio lo acepte sin resistir? Vean lo que dice la Escritura, Ezequiel capítulo 33, versos del 6 en adelante. Dice la palabra del Señor así: ahora bien,
Si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. Hay gente en torno a nosotros que está bien hundida en el pecado. Familiares, conocidos y personas que están en torno a nosotros. Y si nosotros tenemos la palabra de verdad, es nuestra responsabilidad compartirle a la gente de la esperanza que el Evangelio provee. Si esa persona no quiere aceptar, no quiere recibir a Cristo en su corazón, no quiere inclinar su oído a la verdad, esa persona cuando le llegue la calamidad va a morir. Pero por causa de que tú le predicaste el mensaje del Evangelio, tú librarás de ella tu responsabilidad. Vean lo que dice la Escritura. A ti, hijo de hombre, verso 7, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Tenemos una gran responsabilidad para predicar de Jesús. Y lamentablemente muchos de nosotros no estamos compartiendo las buenas nuevas, amados hermanos. El cristiano del siglo XXI tiene que ser muy astuto en la proclamación y defensa de su fe, porque mire, no basta simplemente con que nosotros digamos, es que yo estoy hablando la verdad. Usted necesita conocer la verdad también para poder defender su fe. Entendamos que estamos viviendo en un mundo con una constante evolución y cambios. La forma en la cual usted comparte el mensaje del Evangelio puede cambiar, pero no debemos de comprometer su esencia. Y es ahí como iglesia que necesitamos prepararnos mejor. Días atrás estaba meditando en la vida de Abraham y cómo es que la Escritura nos dice que Abraham le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Y cómo es que a través de esa fe Dios le concedió aquello que su corazón deseaba. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, llegó un momento en el cual Dios habló con Abraham. Y acompáñeme por favor a abrir su Biblia en Génesis capítulo 22. Y vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Antes de que leamos la porción bíblica, leamos lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Y dice, como hijos de Dios, debemos anteponer la obediencia a Dios a la conveniencia y la comodidad. Y debemos buscar que a través de nuestra vida otros puedan ver de forma tangible nuestra fe. Si tú estás reservándote tu fe, tus convicciones, tus principios, tus valores, solo para ti, no estás alumbrando a nadie en el lugar donde Dios te ha colocado. Tú eres el portador de esa palabra que puede alertar a otros del peligro inminente en el cual se encuentran. Y para ello tenemos que ser astutos, pedirle a Dios su dirección, pedirle a Dios su sabiduría, pedirle a Dios de su gracia para que podamos compartirlo como debemos hacerlo. Vean lo que sucedió con Abraham. Dios prueba a Abraham, dice el título al iniciar el capítulo 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. La obediencia de Abraham a la solicitud de Dios, amados hermanos, es
inmediata. Lo que Dios le está pidiendo a Abraham pareciera que es contrario a todo lo que Dios le ha prometido, porque Dios le prometió que tendría una descendencia tan grande, tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Dios le había concedido ya en sus años de anciano a Abraham el tener un hijo, que era Isaac. Y ahora estaba llegando el momento en el cual Dios le está diciendo: entrégame a tu hijo como sacrificio, tu único hijo al que tanto amas. Dios quiere probar la fe de Abraham, pero no solamente eso, porque proféticamente Dios está pidiéndole a Abraham que él haga lo que Dios ha determinado en su corazón hacer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Proféticamente Dios quiere probar a ver si este hombre que dice confiar en él es capaz de amarlo a él por encima de todas las cosas, como para que éste haga lo que Dios va a hacer por el mundo. Y tal es el nivel de confianza que Abraham tiene en el Señor, que se dispone a obedecer por encima de lo que él pudiera desear, por aquello que a él le pudiera convenir o aquello que a él le pudiera representar cierto grado de ventaja o comodidad. Entonces dice la Escritura que Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, fíjense, él caminó por 3 días en el desierto. ¿Por qué? Podríamos darle un significado teológico más profundo, pero el significado más básico y simple que yo pudiera mencionar para esta porción es que fue un camino de 3 días para que él pensara bien lo que iba a hacer. Dios desea, amados hermanos, que nosotros partamos de convicciones, no de la emoción. Nos da tiempo para pensarlo. ¿Por qué? Porque le interesa que cada paso que demos, lo demos bien certeros, bien convencidos de qué es lo que queremos. Y durante esos 3 días Abraham tuvo que estar pensando sobre aquello que iba a hacer. Fíjese lo que dice la Escritura. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham está hablando con una fe que le permite visualizar que aun cuando él va a asesinar a su hijo, Dios cumplirá su promesa. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Todo esto que estamos viendo acerca del sacrificio de Isaac tiene que ver con un aspecto que Dios deseaba que sucediera en Abraham, y era el llevar su fe de lo privado a lo público. Tú no puedes ser ese factor de influencia si solamente te reservas la fe para tus adentros. No vas a llegar a ser ese cristiano maduro que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae,
reservando tu fe solo para ti, para los domingos, para los días de iglesia. Tú necesitas entender que Dios ha puesto su gracia sobre de ti y su propósito es que tú y yo podamos ser efectivos en la proclamación del mensaje de salvación para aquellos que nos rodean. ¿Cuándo se van a convertir nuestros jefes, nuestros empleados? Decimos, pues en el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas conviviendo con esas personas? Y no han escuchado de tus labios el que te sientas orgulloso, orgullosa de ser un hijo de Dios. Necesitamos hacer algo. Necesitamos cambiar nuestra actitud en medio de esta generación que considera que ser cristiano es algo que ya pasó de moda, es algo que no tiene importancia, es algo que no tiene relevancia. Cuando en nosotros, amados hermanos, Dios ha puesto su poder y gracia. Vean lo que dice Marcos capítulo 5. En su verso 18 al 20 dice la escritura así: que mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado, hablando del Gadareno, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. A veces pensamos que compartir el mensaje del Evangelio debe de ser de lo más complicado y difícil del mundo. Y la realidad, amados hermanos, es simplemente hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué sería de tu vida si no hubiera llegado el Evangelio a ti? ¿Dónde estarías? Algunos de nosotros con toda certeza podríamos responder: muerto. Algunos otros tal vez participando de movimientos de insurrección, siendo pandilleros o traficantes. No lo sabemos, pero le aseguro que su vida no sería tan buena como hoy es. Y si su vida hoy es buena, a pesar de que pudiera tener carencias y situaciones difíciles, es porque Cristo es quien le da sentido a su vida. Entonces necesitamos proclamar el Evangelio de forma efectiva. Y para hacerlo, hay algunos puntos que me gustaría que usted tuviera presente. ¿Cómo puedo proclamar de forma efectiva el Evangelio de Jesucristo? Lo primero que quiero que usted comience a hacer es orar. Orar, ¿por qué? Porque no hay testimonio que tenga poder suficiente si no hay una vida de oración que le respalde. Usted es tan efectivo en compartir el mensaje del Evangelio como relación tenga con Dios, porque es Dios hablando a través de usted. Entonces, si usted quiere convertirse en una persona que proclame el mensaje del Evangelio con efectividad, ore más. Ore más. ¿Por qué nos avergonzamos del mensaje del Evangelio? Porque no conocemos al Señor. ¿Qué más necesitamos? Que usted comience a conocer y memorizar lo más que pueda las Escrituras. Conozca más las Escrituras, memorícelas. Trate de tener presente aquellos detalles en la Escritura que a veces pudieran parecer superficiales, pero que en realidad son importantes. ¿Qué más debería yo de hacer? Profundizar en conocer qué dice la Biblia acerca de los diferentes temas de interés que en el momento predominen.
¿Qué dice la Biblia respecto de las ideologías que hoy están surgiendo en nuestra sociedad? La gran mayoría de los cristianos no saben qué dice la Biblia. Solamente alcanzan a decir, es malo. ¿Pero por qué? Explícame. No sé, es del diablo. Pero no se trata de simplemente decirle a la gente que algo es del diablo. Se trata de explicarles con la palabra de Dios por qué eso no es correcto. Y deberíamos entonces empaparnos más de la Escritura. Y si hubiera algún tema del cual tenemos duda, comenzar a buscar material, comenzar a hacer preguntas, comenzar a investigar. El Señor Jesucristo, si algo le reconocía a los fariseos de su tiempo, es que ellos dedicaban tiempo para escudriñar las Escrituras. Nosotros deberíamos también profundizar en las enseñanzas de la palabra de Dios y conocerlas mejor que nadie. ¿Qué más debo de hacer si yo debo de proclamar o quiero proclamar de forma efectiva el mensaje del Evangelio? Cuidar tu testimonio. Es lo que les mencionaba al principio. A veces no nos sentimos con la libertad de compartirle a alguien del mensaje del Evangelio porque nos conocen. Dice, no, pues ¿cómo le voy a compartir si le he estado robando el último mes? ¿Cómo le voy a hablar de Dios si a cada rato que me escucha hablar son 3 palabras y 5 leperadas? ¿Cómo le voy a compartir del mensaje del Evangelio si tengo muy mal carácter? O si soy la persona que siempre en el trabajo le estoy echando tierra. Cuida tu testimonio. Si tú no cuidas tu testimonio, amados hermanos, va a ser muy difícil que podamos ser esos creyentes que comparten el mensaje del Evangelio de manera efectiva. Y por último, sea sensible a las necesidades de la gente en su derredor. La gente en torno a nosotros tiene necesidades. Tenemos que ser sensibles. Una buena acción es muchas veces más pertinente que un argumento. A veces la gente, permítame la expresión, evangelizaba a otros a bibliazos, señalándoles todo en lo que estaban mal y se van a ir al infierno y se van a condenar porque así lo dice la Biblia. Pero ¿qué de bueno hacían por esas personas? El profeta Juan el Bautista te la pone bien fácil y te dice, si tú tienes 2 camisas, dale una al que no tiene. ¿Cómo aplicamos eso? Observa las necesidades de la gente. Aquellos que en torno a ti están y que contigo se desenvuelven. Una buena acción puede ponerte como un punto de referencia en el cual esas personas pueden confiar en un momento de necesidad. No te ocupes de ganar un argumento, no te ocupes de ganar una discusión teológica, ocúpate de ganar a la persona. Y en el momento que Dios así lo determine, Él va a poner en ti tanto las circunstancias como las palabras para que estos puedan conocer de Cristo a través de ti. No sabemos si lo acepten o lo rechacen, pero lo importante es mantenernos vigentes, siendo instrumentos en las manos de Dios. ¿Hace cuánto tiempo, siendo honesto y sin que usted se oculte delante de Dios, no me lo va a decir a mí, pero lo va a tener en su mente? ¿Hace cuánto tiempo que no le habla a alguien de Cristo? ¿Se acuerda cuando sí lo hacía? ¿Y por qué lo dejamos de hacer? La gran mayoría de las veces es porque nos hemos distanciado del Señor y nos hemos afanado en lo que no trasciende. Mire, para nosotros los hijos de Dios, el ser conocedores de la palabra del Señor debería ser motivo de orgullo y alegría.
ya que Dios ha tenido a bien confiarnos su palabra, y por tal motivo deberíamos proclamarla con prontitud y de forma asertiva. La gente ya sabe que está mal. ¿Qué es lo que necesitan? Esperanza. Y no significa con esto que llegado el momento no le podamos decir en qué está mal, pero sin hacerlo con una actitud condenatoria. Ellos ya se saben lejos de Dios. Pero nosotros podríamos acercarlos al Señor si tuviéramos empatía y si fuéramos más asertivos en la manera en la cual les vamos a compartir el mensaje del Evangelio. En ti y en mí está la capacidad de ganarnos a otros para Cristo. Y no simplemente en decir, pues ya soy salvo yo. Sí, tu lámpara ya está encendida, pero la estás escondiendo. No estás alumbrando a todos los que están en tu derredor. No estás compartiendo el mensaje del Evangelio. No estás siendo un factor de cambio y de transformación. Algo nos está faltando. Y recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo: bueno es la sal, pero si la sal pierde su sabor, no sirve más ya para nada. Y si hay un propósito por el cual exista hoy la iglesia, es para compartir de Jesucristo. No es para que seamos un club social donde celebramos los fines de semana los cumpleaños, o donde nos reunimos para cantar las canciones que están en boga. Nos reunimos para adorar a Dios y para que a través de nuestra relación con Cristo y la iglesia nosotros salgamos motivados para alcanzar a otros para Cristo. No hay otra razón por la cual la iglesia exista. Y si nosotros no estamos ganando a otros para Cristo, no hay razón para el cual nosotros estemos aquí en la tierra. Estamos aquí porque Dios quiere que le hablemos a otros de Jesús. Y tú deberías cada día ponerlo en oración. Dame, Dios, hoy la oportunidad de compartirle a alguien tu palabra. Deberíamos buscar ese nivel de intimidad con el Señor y decirle: Dios, dame hoy la oportunidad de compartirle a alguien tu palabra. Tal vez usted dice: es que me es difícil hablar con la gente. Utilice otros medios, pero ponga al alcance de otros el conocimiento de la verdad. Amén. Mire, concluimos con esta porción de Marcos. Marcos capítulo 16, versos del 15 al 18, dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Cuál es el mandamiento? Que prediquemos el mensaje del Evangelio, que lo anunciemos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Queremos que Dios nos use de forma sobrenatural, pero no estamos cumpliendo con el principio que va a activar lo sobrenatural en nosotros. Porque Dios no te va a dar sus dones ni su autoridad para que sean un adorno en tu vida. Te lo da para que con ellos confirmes el mensaje que estás predicando. Las sanidades, las liberaciones, los milagros, los dones del Espíritu vienen a confirmar el mensaje que se está proclamando. De nada nos sirve decir: Dios, ven, llena mi vida,
para que esos dones fluyan a través de ti y entonces los milagros comiencen. Tal vez alguien a quien conoces en estos días pudiera llegar y compartirte algo que aflige su corazón y entonces tú le digas: